Bien, compañeras, compañeros, muy buenos días. Gracias a la maestra Kenia Hernández que nos está acompañando, apoyando desde capacitación interna en la Escuela Judicial y a todas, todos, eh, todos ustedes, muy bienvenidos a esta sesión de este módulo del diplomado que estamos conduciendo. Es un tema pues muy relevante, el de la nulidad por financiamiento irregular, ilícito en las campañas y vamos a tratar de desplegarlo adecuadamente entre hoy y mañana. ¿De acuerdo? ¿Todas bien y todos? ¿Bien? Correcto. Muy bien. Entonces, les encargo en la medida de lo posible sus cámaras y pues que estemos atentos. Yo quisiera comenzar haciendo una breve referencia al estado en que se encuentran las cosas en la conversación pública sobre la agenda política, electoral y jurídica del país. Y pues le dedicaré unos minutos, ¿verdad? Brevemente a recordar a ustedes que estamos debatiendo en el espacio público una reforma electoral, una propuesta de reforma electoral que curiosamente no tiene entre sus componentes, hasta ahora no se visualiza el tema de eh, un reforzamiento al combate a la corrupción. Eh, en términos electorales, no se ve que haya una propuesta, por ejemplo, de ajuste al sistema de fiscalización. No lo veo de una manera evidente. Probablemente esté en alguna iniciativa de las más de 100 que tenemos registradas para efecto de reforzar las facultades de la Fiscalía especializada en delitos electorales y el sistema de fiscalización y de sanciones, lo cual es un tema eh, que está presente porque el sistema de sanciones de el sistema de fiscalización no ha sido para la mayoría de los observadores estudiosos de este fenómeno electoral en México, no ha sido eficaz porque no disuade por el monto de las multas o por el tipo de las sanciones que se prevén la eh, comisión de conductas o de hechos irregulares y entre ellas pues el financiamiento ilícito. Bien, entonces, como sabemos, pues en estas reformas que están planteando, más bien hay un interés por, digamos, la palabra menos, que haya menos diputados, menos senadores, menos regidores, que haya menos financiamiento ordinario a los partidos políticos, que haya menos consejeros, menos magistrados, menos instituciones electorales. Es, digamos, la reforma del menos, que haya menos complejidad. Eso también sería un aspecto relevante y ojalá que eso lo pudiéramos lograr, que hubiera menos medios de impugnación y solamente dos o tres para facilitar el uso de la justicia electoral. Eh, Ojalá que, digamos, también hubiera menos prácticas ilícitas por parte de los propios políticos, porque también eso sería importante en la medida que haya un mejor contexto electoral, un mejor contexto político para el funcionamiento del sistema jurídico electoral y del proceso electoral, entonces tendremos mejores instituciones electorales. Una frase muy feliz de un importante politólogo, el doctor Dieter Nolen, cuya obra es muy extensa y muy relevante en materia electoral, que ha llegado a plantear.
la calidad de la democracia y de las instituciones electorales depende de la calidad del contexto en el que surgen y en el que operan. Y eso me parece que vale la pena tenerlo presente, porque si no mejoramos las prácticas políticas, si no mejoramos la calidad de los sentimientos políticos, de los discursos políticos y de las conductas políticas en el ámbito de los partidos políticos, ¿no? Y de la práctica de la política, entonces podemos pasarnos rediseñando las instituciones y los resultados tampoco serán los que deseemos. Pero lo que sí queremos, sin duda, es que tengamos pues una mejor cultura política y, por supuesto, que mejores instituciones. Así que esta es la reforma propuesta, la reforma del menos, ¿verdad? Y por la vía del menos queremos menos de todo lo que dije y queremos más democracia, queremos más calidad, queremos más eficiencia, queremos más eh, resultados y también hay que considerar que eh, probablemente nos esté faltando algunas pequeñas modificaciones y no tan grandes modificaciones para alcanzar esos objetivos. Por ejemplo, yo he venido insistiendo en que pues hay que eh, vincular la política electoral con la política social, porque nos quejamos mucho de que somos más plurales, más diversos, tenemos más alternancias, 6 de cada 10 elecciones tienen una alta probabilidad de cambiar al gobierno, el partido en el gobierno, y al mismo tiempo estos gobiernos quedan a deber con frecuencia en sus promesas de campaña cuando se nos presentaron las ofertas correspondientes durante los procesos electorales y en parte se debe a una falta de conexión entre la política electoral y la política social y de gobierno, vamos a decir. Y en medio de eso también tenemos un problema que es el problema de la corrupción y de la impunidad. Eh, Déjenme explicarles, si me permiten, de manera breve, una y otra proposiciones. La primera tesis que sostengo es que nos hace falta relacionar la política electoral con la política eh, social. ¿Qué significa esto? Significa que los partidos políticos y las candidaturas en general deberían de tener una obligación sancionable de cumplir con ciertas promesas de campaña. Las promesas de campaña podrían dividirse en de tipo A o prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. Díganme ustedes si no, Jonathan, Leila, ¿no? Es decir, si tuviéramos, por ejemplo, promesas de campaña, Jonathan, prioridad 1, las candidaturas y los partidos eh, se tendrían que obligar a cumplir con determinados compromisos que tuvieran, que fueran muy factibles. Por ejemplo, construir un puente peatonal, ponerle topes enfrente de la escuela de primaria, por ejemplo, el reforzar la vigilancia o el alumbrado público, algunos servicios públicos. Eso serían la prioridad 1, ¿no? Esos que no tendrían un impacto presupuestal muy grande y que la posibilidad de probabilidad de que se puedan cumplir es elevada. Luego las prioridades 2, que podrían representar una mayor inversión presupuestal, pues ya estamos hablando de construir escuelas o de hacer carreteras, eso podría ser prioridad 2. Y prioridad 3 podría ser
pues algún tipo de reconstrucción más grande, por ejemplo, de poder eh, desarrollar alguna infraestructura más sofisticada, ¿no? Entonces, las promesas de campaña divididas en uno, dos y tres serían la base para la posible revocación del mandato, porque entonces sí funcionaría de manera más clara la voluntad popular y ciudadana con el funcionamiento del gobierno. Y de esa manera sí pudiéramos darle racionalidad a la representación política para que nos sea devuelta la voluntad y la confianza que depositamos en las urnas en forma de programas sociales concretas para la mayoría ciudadana. Eso sería una opción, ¿no? Y no necesitaría ni reforma constitucional, ni necesitaría rasgarnos las vestiduras ahí entre unos y otros, simplemente pequeños ajustes a nivel legal e incluso a nivel, sí, a nivel legal o reglamentario, eso podría cambiar bastante el panorama. Bien, esa es una primera reflexión que yo quería compartir con ustedes. Y la segunda es que eh, es el tema de la corrupción y de la impunidad. ¿Sí? Voy a mostrar un documento. Este documento es el que va a servir de guía para nuestra sesión de hoy y de mañana. ¿Sí? Primero voy a tocar durante unos minutos el contexto histórico, las prácticas informales, la corrupción y la impunidad, algunas cifras y algunos problemas para que situemos el contexto en que pues se ha situado, se ha consagrado en la Constitución, más o menos en las leyes y en los hechos y en los juicios, pues no ha tenido un gran impacto todavía, eh, la nulidad por uso de recursos públicos o de recursos irregulares en las campañas. ¿Sí? Entonces, eh, vamos a revisar primero eso, luego unas nociones básicas, eh, en qué consiste, por ejemplo, las normas jurídicas electorales, la estructura normativa, para que entendamos que este tema de las nulidades se da en el marco de, pues, unos principios, unas garantías, derechos, y que se despliegan, pues, por la vía de las prerrogativas de los partidos y de las candidaturas, el tipo de modelo de financiamiento y fiscalización que tenemos, cuáles son esas prerrogativas partidarias, en qué consiste el sistema de fiscalización y cómo trata de atajar sin conseguirlo satisfactoriamente hasta ahora este fenómeno de la ilicitud, la corrupción y la impunidad, particularmente el dinero público en las campañas. Y se trata de un tema pues muy relevante y muy al mismo tiempo impactante en los procesos electorales y sus resultados. Creo que el día de mañana veremos en particular algunos casos como amigos de Fox, el caso Pemex, el caso Veracruz, el caso de la elección presidencial de 2012 y cómo es que hay también algunos casos recientes como el caso Sinaloa, el caso Tamaulipas, del año pasado o de este año, en que la Sala Superior del Tribunal ha discutido y ha tomado decisiones prudentes en esta materia. Y creo que con eso tendremos un panorama, un esquema que nos pueda pues, servir para entender y continuar conociendo mejor nuestro sistema electoral y de justicia electoral. ¿De acuerdo? Bien. ¿Algún comentario, compañeros, antes de iniciar esta ruta? Bien, entonces me voy a permitir pasar a exponer estos aspectos. Bien, en términos del contexto histórico, eh,
El doctor Luis Carlos Ugalde, quien fue presidente consejero del Instituto Federal Electoral hasta el año 2000, sí, 2007, ¿no? Escribió el año antepasado, el año 2019-20, y le publicó el Tribunal Electoral. Ustedes pueden encontrar esta obra en el, en el, en el, en el portal de la Escuela Judicial Electoral, en la biblioteca. Les recomiendo mucho una obra que se llama eh, 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 un balance, una evaluación del sistema electoral mexicano, balance y perspectivas. Este lo viene publicando, coordinando y publicando el doctor Luis Carlos Ugalde, ya es la tercera edición, pero en esta última edición él escribe un artículo muy, muy recomendable que se llama El financiamiento ilegal de las campañas públicas en México. Me voy a referir a esa fuente porque me parece que sintetiza de una manera muy completa este contexto al que me voy a referir y que enmarca el problema y el tema que corresponde a este módulo, que es el financiamiento irregular, ilícito, con recursos públicos en particular, pero también con recursos de, pues, ilícitos, ¿no? Probablemente de la delincuencia organizada, las campañas. Lo que dice Luis Carlos Ugalde es que desde 2004 y hasta 2019, México, es decir, en los últimos 20 años prácticamente, México tiene una calificación muy reprobatoria en la escala de la corrupción. El índice de la percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, imagínense ustedes, nos sitúa entre eh, el 2.8 y el 3.6 en una escala de 1 a 10. O sea, estamos entre los países con mayor índice de corrupción. Entre 126 países evaluados, México ocupa el lugar número 117. Entonces, número uno, ¿verdad? Si lo queremos poner así, México es uno de los países en el índice de corrupción. Ese sería un primer elemento de este contexto. 117 entre 126 países. Y en América Latina, México ocupa el lugar 29 entre los 30 países objeto de la evaluación. ¿Sí? En América Latina, México ocupa, ¿verdad? 117 de 126 en el planeta y 29 de 30 en América Latina, lo cual indica cuál es uno de los más graves problemas de no solo de la democracia, sino del Estado y de la nación, porque la corrupción no nace solo dentro de las instituciones públicas, sino que también se da en las prácticas sociales. O sea, la corrupción es un fenómeno que afecta al Estado y también a la nación. Entonces, ese es un primer rasgo del contexto. Eh, la corrupción se lleva al tanto como la inseguridad, los más altos índices de percepción en México. Y la corrupción también representa un problema muy serio, no solo para la política, sino para hacer negocios. Cuando los inversionistas van
a situar en qué país van a colocar sus empresas y sus inversiones, tienen que calcular la tasa de corrupción para que también la lleven a su contabilidad, a sus cuentas y vayan previendo cuánto les van a pedir desde para abrir una empresa como para funcionar y que de los resultados también, cuando paguen impuestos, también encuentren que hay un esquema de corrupción. Y esto es muy sabido en el ámbito empresarial económico, hay que calcular la tasa de corrupción. La tasa de corrupción incluye el poder judicial, incluye qué tan rápido y tan costoso o barato es tramitar un juicio y conseguir una sentencia. Un problema que también tenemos en México y que se ha estado tratando de combatir porque es un compromiso internacional enmarcado en los tratados de libre comercio, que es el de que si el conflicto sobre un contrato, una obligación, un derecho emerge, se debiera resolver rápido y bien a través de un juez independiente, imparcial y con una sentencia que se cumpla de manera completa. Y ahí tenemos un déficit también. También tenemos sentencias de amparo que nunca se cumplen o limitaciones para que funcione una justicia independiente e imparcial. Eh, lo digo sobre todo en el tema penal, por ejemplo, en el tema civil, mercantil, ¿no? O fiscal en juicios que pueden durar muchos años porque la ley de amparo tiene sus limitaciones. Le falta una mayor actualización. Eh, entonces, tenemos este problema y ese problema se filtra al tema electoral. Es más, de acuerdo con Luis Carlos Ugalde, juega un papel central para poder entender el fondo de esta problemática y que podamos valorar la eficacia de estas causales de nulidad y se aplican o no en la práctica y qué impacto tiene en las conductas de los competidores por el acceso a los cargos públicos, entonces podríamos, pues, como decía yo, comprender mejor eh, eh, este fenómeno, ¿verdad? Bien, entonces se piensa en general que la corrupción está muy generalizada, sobre todo entre los funcionarios públicos. También se piensa que pues hay eh, algunas prácticas que lo hacen complicado de resolver porque eh, están involucrados los funcionarios, los políticos, por el tráfico de influencias, el cohecho en la asignación de permisos para establecimientos mercantiles, para cualquier trámite nos piden con frecuencia más o menos en algunos entornos gubernamentales y administrativos alguna eh, cantidad, algún apoyo, en fin, ¿no? Un, un dinero, ¿no? Para poder facilitar los trámites. Así que, ¿por qué es importante hablar del tema de la corrupción en la democracia? Porque se supone, o se suponía que eh, eh, mayor democracia y pluralismo, menor corrupción, porque el ciudadano con su voto puede castigar a los gobiernos corruptos. O sea, la teoría de la democracia presupone que si nosotros tenemos el poder para elegir, también tenemos el poder de castigar. Y para la siguiente elección podemos negar nuestro voto a quien nos quedó mal. Y máxime si se trata de un gobierno que incurre en corrupción y que, por lo tanto, queda a deber
y defrauda la confianza ciudadana. Pero lo que se ha notado y lo que se ha estudiado es que se ha formado un círculo vicioso. El círculo vicioso rompe con esta presunción de que a mayor democracia y pluralismo, menor corrupción, sino que ha aumentado durante la transición democrática, sobre todo de los años 90 y 2000 en adelante, no solo en México, también en América Latina e incluso en los Estados Unidos, por ejemplo, o en algunos países de Europa, la corrupción. En un entorno que se esperaría que fuera más limpio, más puro, en donde la democracia estableciera y arraigara sus valores, entre otros el valor de la integridad o el de la honestidad, se ha producido un fenómeno contrario, que es el de una mayor corrupción e impunidad. Entonces se ha estudiado este fenómeno y pues hay ciertas eh, características que vale la pena destacar. Hemos hecho grandes esfuerzos en México, sobre todo a partir de 1996, para tratar de lidiar con este problema. En 1996, la reforma electoral de 1996 inició con la política electoral, con la política, pero, no, con la política pública, si ustedes quieren, ¿sí? De regular el financiamiento y la fiscalización. El presidente Ernesto Zedillo declaró y reconoció que había ganado con un voto libre, pero que las elecciones no habían sido equitativas y por lo tanto eran dudosamente auténticas. Entonces, él comprometió en la reforma electoral que él promovió eh, el que los partidos políticos tuvieran acceso al financiamiento eh, público de una manera más generosa, y ahí comenzó el tema que hoy está puesto a debate, de si reducimos el financiamiento público y qué impacto tendría sobre la posibilidad del financiamiento privado y la fiscalización de ese financiamiento privado. ¿Pero qué fue lo que pasó? El PRI recibía directamente dinero del gobierno y con eso ganaba las elecciones. Ese sistema duró muchos años. El PRI y el gobierno eran lo mismo. El PRI se activaba sobre todo en las épocas electorales, pues recibía una cantidad de dinero que se situaba en aproximadamente pues un poco más de 2,000 millones de pesos de aquella época, que eran muchísimos. Y eh, eso no tenía, no dejaba rastro, se los entregaban y pues las campañas eran una oportunidad también para que los operadores políticos pudieran eh, quedarse con parte de ese dinero, distribuir otra parte entre sus clientelas, y eso, pues ya se sabía que el PRI iba a ganar de todas maneras las elecciones, porque tenía la capacidad de distribuir ese financiamiento de recursos públicos no registrados que le entregaban del propio gobierno por diferentes vías. Ese problema comenzó a tratar de paliarse, de modificar los términos. Dice el doctor Luis Carlos Ugalde que le platicó un político de esa época que lo que hizo el gobierno del presidente Ernesto Zedillo fue sustituir el financiamiento irregular por un financiamiento, digamos, formalizado. Y entonces se inventó la fórmula muy compleja
de que para poder hacer equivalente el financiamiento público a los partidos políticos, particularmente al PRI, pues se inventó una fórmula que era calcular el costo de una campaña para diputado federal, de una campaña para senador, de una campaña para presidente de la República, sacar el promedio y de esa manera lograr entregarle al PRI, sobre todo, un monto equivalente al que le otorgaban de manera irregular y no registrada. ¿Sí se entiende, verdad? Entonces, lo que se hizo fue que se eliminaron las transferencias por debajo de la mesa que le entregaban al PRI en su momento, pero la sustituyeron por una fórmula inventada que lograba que se le transfiriera de todas maneras ese mismo dinero, solamente que sobre la mesa, vamos a decir. Entonces, eh, eso equivalía aproximadamente a 2,000 millones de pesos. En su momento, el Partido Acción Nacional, según el doctor Luis Carlos Ugalde, reclamó que era insensato aprobar un financiamiento público de esa cantidad de 2,000 millones de pesos, cuando millones de mexicanos vivían y siguen viviendo en condiciones severas de miseria o de pobreza. Así que en 1996 los partidos pasaron de recibir 596 millones de pesos a 2,111 millones, fíjense. O sea, fue un salto 4 veces mayor. La idea fue que si tenían dinero, los partidos políticos no tenían por qué irlo a buscar a otros lugares no recomendables, ¿verdad? Lugares oscuros, ¿no? Porque pues tenían dinero para tener una estructura administrativa, para poder financiar las campañas y para competir. Entonces, en aquel tiempo, el Partido Acción Nacional, incluso a través de su dirigente, su presidente Felipe Calderón, devolvió 40 millones de pesos a la tesorería de la Federación porque consideraba que era mucho dinero el que se le estaba otorgando al Partido Acción Nacional en 1997. Lo mismo hizo Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente del PRD. Denunció el incremento desproporcionado y dijo que devolverían esos fondos para que se dedicaran a la impresión de libros de texto gratuitos, ¿no? Ese modelo de financiamiento del año 96 trató de, digamos, eh, impedir que el dinero irregular o ilícito, sobre todo el dinero del sector público del gobierno, fuera a dar a las campañas, ¿sí? Y también que hubiera una mayor equidad en la contienda, que todos los partidos tuvieran el dinero o los recursos suficientes para poder participar en la política. Eso generó una adicción al dinero público y el dinero, pues luego llama al dinero. Así que se le dio mucho dinero desde entonces y hasta la fecha a los partidos. Ya el doctor Jorge Alcocer, fundador de la revista Voz y Voto, decía que el dinero en exceso había corrompido a los partidos porque perdieron la mística de quienes entraban a los partidos y militaban en ellos, de que había que luchar por, digamos, la funcionalidad de los partidos políticos, por su vida interna, por tener una mística partidaria, y se sustituyó por la búsqueda de cargos, por el obtener beneficios y el hacer de la política una industria para ganar dinero, que es lo que lamentablemente nos ha pasado y ha pasado también en otros países. Así que en el año 2007 se cambió la fórmula para abaratar eh, eh, el costo de las campañas, pero dejó intacto el eh, monto de financiamiento público ordinario a los partidos, ¿sí? Entonces, esa es otra parte del contexto. En 2007, en 2007, la reforma electoral dejó intacto el monto
eh, otorgado a los partidos, aunque cambió la fórmula de la asignación. Es decir, la vista de que se estaba dando mucho dinero a los partidos con base en aquella fórmula que el PRI inventó en 1996 para no dejar de tener el dinero que se le daba antes de 1996, cuando era un partido hegemónico, pues hubo una reconsideración en 2007, se modificó la fórmula, pero no se tradujo en una reducción del dinero a los partidos. Y además aquí ocurrió algo muy importante. Eh, Se les dio, se les dio a los partidos más financiamiento indirecto o en especie. Se llama financiamiento indirecto al que no es en efectivo, que no representa una transferencia de dinero o como se llama una ministración mensual de dinero a los partidos, sino que al ampliar el número de minutos a que tienen derecho en la radio y la televisión, pues entonces ese tiempo que también tiene un costo y que tiene un costo muy elevado, llegó a significar hasta el 60% de los gastos de campaña para los partidos políticos. Pues en 2007, en lugar de corregir esta tendencia, se agravó. Entonces, la industria económico-política electoral creció y generó, pues, algunos efectos, mm, pues, poco recomendables, ¿verdad? Entonces, sí, lo que dice su compañero, que ese dinero se lo quedan los líderes, en síntesis, ¿no? Y no lo distribuyen entre los candidatos o se lo distribuyen a los candidatos que ellos quieren. Y los que no quieren, no son confiables o no tienen su preferencia, pues no les dan ese dinero. Ese es un problema, ciertamente, estimado eh, compañero, ¿no? Entonces, eh, así que, ¿qué fue lo que pasó en 2014? En 2014, ¿verdad? Una nueva reforma electoral mantuvo la fórmula, ¿sí? Eh, que se estableció en 2014, pero fíjense ustedes, la reforma electoral de 2014 tuvo dos objetivos. Uno, homologar la calidad de la organización de las elecciones en todo el país para poder seguir promoviendo las alternancias y la segunda, bajar el costo de las elecciones. El primero lo logramos porque hoy o desde 2014, 6 de cada 10 elecciones tienen alta probabilidad de terminar en una alternancia del partido en el gobierno, pero tenemos una democracia muy costosa. En 2014, los partidos, en lugar de reducir el costo del financiamiento, lo aumentaron. ¿Cómo lo aumentaron? Porque colocaron en un artículo transitorio del decreto de reformas constitucionales de 2014 que los partidos nacionales con registro estatal no solo podían competir, naturalmente, el PRI, el PAN o el PRD en los comicios locales, sino que tendrían derecho al 50% más del financiamiento público, con lo cual prácticamente duplicaron su financiamiento para las campañas. Así que en lugar de que se abarataran, se hizo todavía más caro. ¿De acuerdo? Ese fue un eh,
acuerdo, un desliz, este, eh, pues muy grave que nos tiene en la situación actual, en donde puede tener sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, porque genera distorsiones, efectivamente, como dice el compañero, algunos también se los dan no en efectivo, sino en especie o en vales de gasolina. ¿Cómo se desvían los recursos públicos? ¿Cómo se desvían los recursos públicos? Bueno, fíjense, no solamente creció el financiamiento público a los partidos, sino que también aumentó la corrupción. Lo ha documentado el propio doctor Luis Carlos Ugalde. Entonces, por ejemplo, eh, los recursos, no solo aumentó el financiamiento público, sino la corrupción. ¿De qué manera? Bueno, primero, por el desvío de recursos públicos. El desvío de recursos públicos, y que hay varias modalidades, ¿no? Porque, claro, estos recursos que provienen del presupuesto se tienen que convertir en dinero en efectivo. Entonces, hay operadores financieros de los partidos que se dedican de manera especializada a estas operaciones, ¿sí? Así que el desvío de recursos públicos se da mediante eh, em, facturas apócrifas, hay lo que se llaman las factureras, y hay fiscalistas e ingenieros financieros y fiscales expertos en hacer esos trucos, de tal manera que puedan, a través de facturas falsas, inflar los presupuestos y desviar el dinero, para que después ese dinero vaya a dar a las campañas, ¿verdad? Em, También otra práctica muy común que se ha ido especializando es el de los sobrecostos en adquisiciones de obra pública. Claro, inflar los presupuestos que se presentan de común acuerdo para que se autoricen unas obras faraónicas que no cuestan tanto y que eh, de allí se filtra parte del dinero que regresa al financiamiento de las campañas. A final de cuentas es dinero público. Estamos hablando del dinero del presupuesto público que se va a financiar grandes obras de infraestructura, llamémosle puentes, carreteras, etcétera, y eh, los operadores financieros especializados se encargan de convertir ese presupuesto desviado por el sobrecosto de las obras en un eh, metálico que después guardan y le comparten a los operadores políticos de los partidos o de las candidaturas. Y de esa forma, pues rompen la igualdad o la equidad en la contienda. Otra práctica, según Luis Carlos Ugalde, no las estoy inventando, es la subcontratación forzosa. La subcontratación forzosa se realiza mediante la adjudicación directa de contratos. Así que el presupuesto ya va etiquetado con la compañía a la cual va a haber que asignarle el contrato, sobre todo en las entidades federativas, en donde las reglas de control, supervisión, auditoría, fiscalización son más laxas.
Así que si se va a construir desde un paso a desnivel o alguna parte, una infraestructura, em, eh, hay un juego entre varias empresas, de manera que unas subcontratan con otras hasta hacer difícil seguir el rastro o la huella del dinero. Esto genera, por lo tanto, un patrón de corrupción que va a dar al financiamiento irregular, ilícito de las campañas, pero con dinero que originalmente procedió del presupuesto. Otro es el descuento en nómina, descuento de nómina. Pues entras a trabajar con un partido, un gobierno que ganó un gobierno, pero sabes que te van a descontar pues un 10% del sueldo, que si se extiende a un número muy elevado de empleados, pues sí se convierte en un monto apreciable. Esta fue una práctica que no inventamos los mexicanos, que podemos ser muy imaginativos, pero hay otros mm, contextos en donde estas prácticas emergieron. Esta es una práctica que ha sido muy eh, conocida en los Estados Unidos desde el siglo XIX. Poco a poco, si bien al principio fue lícita, después se declaró ilícita porque se consideró que era, digamos, inequitativa y no favorecía pues la integridad en la política. Pero es una práctica que se sigue haciendo. Hay un capítulo 100 de servicios personales para el pago de campañas políticas, ¿no? Este, eh, en donde, eh, digamos que se mueve este dinero que, que luego va a dar, digamos, a las bolsas de los partidos políticos. Ya ni qué decir, por ejemplo, de los permisos de construcción o ambulantaje. También se otorgan permisos, pues entonces esos permisos para ciertos giros comerciales implican, sí, el capítulo 1000, ¿no? Este, de servicios personales, ¿no? Eh, porque pues ahí se retienen los impuestos y cuotas de seguridad social a los trabajadores. Y por ese renglón es por donde se presta esta manipulación. Los permisos de construcción o ambulantaje, particularmente en municipios y delegaciones de grandes ciudades, por ejemplo, por eso es tan disputada la delegación Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México o la alcaldía Iztapalapa, porque son países. O sea, la alcaldía Cuauhtémoc viven 4 millones de habitantes, o en Iztapalapa también. Entonces son ciudades de Nezahualcóyotl, ¿no? Entonces, claro, son verdaderas minas de oro para, entre otras cosas, el financiamiento para las campañas. Otro es el de los programas sociales, tan llevado y tan traído, ¿no? Porque puede haber un uso discrecional, condicionado, direccionado, para facilitar que ese dinero o parte de él vaya a dar a las campañas políticas. Así que, aunque la legislación trate de limitar estas transacciones, pues es difícil detectarlas, seguirlas y sancionarlas. Así que no es solo el gobierno federal que tiene eh, muchos programas sociales, que por cierto el presupuesto aprobado en estos días aumenta el monto para los programas sociales, sino que también los estados de la República, los gobiernos de los estados de la República tienen sus propios programas sociales y algunos atribuyen a que hay algunos partidos que no pierden desde hace tiempo en sus respectivos estados por un manejo muy eficaz de sus programas sociales estatales, digamos. Entonces, también eso es algo que hay que observar. Estas ayudas, subsidios directos a las personas, pues parecería ser un camino corto y efectivo para conseguir
afectar su mente, su ánimo y su conducta para votar por el partido o gobierno que los está beneficiando. Y bueno, también hay subsidios cruzados, hay otras prácticas. Por ejemplo, hay gobiernos de unos estados que financian las campañas de los partidos afines para lograr alcanzar el gobierno en otros estados. Entonces, se hace a través de diferentes operaciones con partidas más o menos secretas o con apoyos que se otorgan a los congresos locales. En fin, hay diferentes maneras. Ahora, eso es por el lado del financiamiento público, pero por el lado del financiamiento privado se presenta otro conjunto de fenómenos muy preocupantes y críticos para la equidad en la contienda, ¿no? Y hasta para la libertad del votante. Primero son recursos del crimen organizado. Este primero significa que eh, pues, se usa desde la violencia, la intimidación, el miedo, el lavado de dinero, ¿no? La construcción de empresas fantasma, que a lo que se dedican es precisamente a eh, introducir el dinero del producto de los negocios ilícitos dentro del mercado lícito. Entonces, esta operación requiere también, pues, conocimiento, habilidad, pues también el crimen organizado cuenta con sus abogados, politólogos, economistas, contadores, porque se ha convertido, pues, en un actor, en un sujeto eh, pues, en varios aspectos decisivo para la operación de la economía y lamentablemente para la operación de la política, particularmente en algunas partes del país, porque la idea es territorializar su poder. Entonces, a cambio del financiamiento que ofrecen, es financiamiento que incluso representa una intimidación o una amenaza de muerte, pues lo que hacen es proponer al comandante de la policía y al titular de la sindicatura, que es el que maneja la parte legal, y luego al regidor de obras. Con esos tres, el presidente municipal está atado de manos. Lo que ocurre es entonces que neutralizan la operación lícita del municipio y lo convierten en una forma de sustracción de el dinero de la hacienda pública municipal para pagar los costos de la campaña en la que se invirtió. Entonces, al tener este círculo vicioso operando, pues es muy difícil que podamos ver resultados favorables para la ciudadanía. Más aún, la política y las instituciones públicas, sobre todo a nivel municipal, ¿no?, quedan atrapadas en este círculo vicioso y romperlo, pues es muy complicado, porque se van haciendo, pues cada vez más intereses y se va mezclando la economía ilícita y la economía informal con la economía formal, a un punto en el que ya no es posible distinguir qué es lo lícito de lo ilícito. Por eso de repente aparecen pues asesinados en un restaurante o en una peluquería, en una estética, en una pizzería, personas que no pagaron sus cuentas porque no devolvieron el dinero. Por eso los políticos, presidentes municipales o candidatos que queriendo reelegirse si no pagaron sus cuentas, pues entonces encuentran una muerte pues más o menos inesperada. Entonces eso. Luego, otra problemática, otra forma es, pues ya lo sabemos, ¿no?, que es la retribución, es lo que estoy diciendo, retribución de donaciones. ¿Qué significa? Pues significa que si me financias la campaña, yo después te daré obra pública, permisos y desviaremos juntos los recursos públicos para seguir
en nuestra asociación y nuestras aventuras políticas, ¿no? Que podrán hacerse cada vez más grandes y podrán redituar un mayor beneficio económico para todos los que estamos asociados en esa empresa. Así que se dan pues las desviaciones de dinero, el llamado peculado, ¿verdad? Para financiar campañas y eh, lo más burdo es robarse definitivamente el dinero de la caja, ¿no? Y que cuando llegan, por ejemplo, los depósitos de programas sociales federales en el ámbito local, municipal o de una alcaldía, pues el operador contable financiero del presidente municipal o de los que estén involucrados, definitivamente desvía una cuenta privada ese dinero y se quedan con ese dinero. Entonces, eso es la parte, de la forma más burda, digamos, en que se llevan a cabo estas cosas. También por la vía de los sistemas de comunicación social. Ya veremos mañana cómo el caso de Javier Duarte en Veracruz, ¿no? Fue precisamente ese, eh, pero con tan mala fortuna que dejaron huella y le fue posible documentarle esos desvíos. O vean ustedes el tema de Odebrecht, ¿no? Que sigue allí sin avanzar completamente, pero pues hubo una serie de transacciones para la campaña presidencial 2012 que según lo que sabemos, pues se trató precisamente de una forma de financiamiento eh, irregular. No solo en México. Recuerden ustedes que eh, la expresidenta brasileña, Dilma Rousseff, y el propio expresidente, hoy presidente otra vez de Brasil, Ignacio Lula da Silva, pues fueron acusados de haber realizado operaciones irregulares para financiar sus respectivas campañas a través de un esquema muy sofisticado de lavado de dinero, de financiamiento, a través de la empresa Odebrecht. Entonces, tengámoslo presente porque de eso se trata este módulo, de cómo es que ese dinero va a dar de los recursos públicos y del erario a las campañas. ¿Se puede detener este proceso? ¿Es posible modificarlo? Pues es un tema mayor, es un problema de fondo muy serio, ¿no? Y pues de eso se trata este módulo. Se trata de ver cómo hemos tratado de regularlo, de atajarlo y de modificar este patrón de corrupción y de impunidad. No, porque si aparte se denuncian estos delitos, se denuncian estas irregularidades y el 99% no recibe sentencia, sino que también ahí hay otro esquema de complicidades y de corrupción e impunidad entre las fiscalías y algunas partes del Poder Judicial o de los poderes judiciales, entonces el cuadro está todavía más completo y más eh, orientado hacia la imposibilidad de que triunfe, digamos, la legalidad en la materia. Máxime si hacia adentro de las instituciones públicas, por ejemplo, los congresos, no digo que todos, pero particularmente algunos, en donde se ha documentado con las investigaciones de pues, la sociedad civil y de órganos de eh, supervisión, auditoría, que pues lo que ha trascendido, ¿no? Que los diputados o los legisladores pues también reciben sus moches y además piden un dinero adicional para poder votar en favor de alguna iniciativa o alguna medida y reclaman que les pague puntualmente eso que se llama pago por evento, ¿no? Entonces, bueno, pues estas cosas existen y estas cosas están allí presentes eh, como parte del fenómeno de las malas prácticas y de las conductas ilícitas que están relacionadas con este sistema de nulidades
que estamos viendo en este diplomado. Bien, entonces, hasta aquí una primera aproximación a este tema. He visto que ha despertado el interés de algunos compañeros, ¿verdad? Y lo celebro. Entonces, que han hecho algunos comentarios. Eh, vamos a ver, permítanme un segundo. Eh, vamos a ver, a ver. Dice la partida 100 del capítulo 1000, seguramente, Antonio, yo desconozco en detalle, pero seguramente. Dice José Guillermo, hasta que realmente se fiscalicen y vigilen bien las campañas, esto disminuirá. O quizá tengamos una unidad de fiscalización más eficiente y no solo trate de cumplir. Correcto. Sí, entonces ese es, pues como pueden notar, pues un problema muy serio. Dice José Guillermo, los partidos no reparten el dinero, sino que se quedan con él, ya habíamos dicho, sí. También eso es un hecho que ha ocurrido y bueno, es grave y es triste, ¿no? Bien, entonces, estamos hasta aquí, compañeros, José Guillermo, Leila, ¿sí? El problema, Jonathan, ¿sí? Carla, es un problema de contexto, no solamente un problema de sistema jurídico, ¿no? O de sistema político. El sistema político está eh, construido sobre un sistema social. En el sistema social hay personas como ustedes y como yo. En el sistema social hay candidaturas, hay partidos, hay notarios, sacerdotes, medios de comunicación, líderes de opinión, y en ese sistema hay estas prácticas ilícitas a las que nos hemos referido, Jonathan, ¿sí? Entonces, eh, eh, y esto debilita definitivamente la construcción de un sistema jurídico electoral que trata de regular, de inhibir y de sancionar estas conductas. Sin embargo, pues le seguimos apostando a que lo podamos hacer. Y de eso se trata este módulo. Este módulo se trata en buena medida de cómo es que pretendemos, eh, eh, digamos, atacar esa problemática, ¿sí? Y para eso, entonces, una vez puesto este contexto, vamos a hacer un primer acercamiento hoy y mañana veremos los casos correspondientes, ¿sí? Entonces, tengámoslo presente. Número uno, unas nociones básicas. Nosotros pretendemos que en el sistema jurídico hay directrices, hay principios valor, principios regla y reglas jurídicas. Así, por ejemplo, las directrices son: la democracia debe ser un estilo de vida que redunde en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, ¿sí? Nosotros pensamos que la democracia debe tender a respetar, proteger y garantizar la dignidad humana. Son directrices. En este sistema también hay principios valor. Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas. Entonces, esos principios valor dependen de principios regla: certeza, legalidad, profesionalismo, independencia, máxima publicidad, equidad en la contienda, imparcialidad en el uso de los recursos públicos, neutralidad de los gobiernos, y si se violan esos principios, no uso de recursos ilícitos, ¿sí? En las contiendas, y si se violan, entonces cabe la nulidad de la elección. Si se violan los principios regla que protegen los principios valor, entonces no hay condiciones para evaluar como válida una elección y tiene que ser anulada. Y para eso hay todo un entramado de reglas jurídicas en las leyes, incluso en la Constitución, en la Ley JIPE, en la Ley General de Partidos Políticos. Están allí las prerrogativas, a qué tienen derecho los partidos y qué obligaciones tienen a cambio de esas prerrogativas, que son básicamente la de portarse bien y
rendir cuentas adecuadamente, reportar los recursos, de dónde los reciben, su monto, cómo los usan, en qué los gastan. Entonces, este es el esquema con el que se pretende que podamos atacar o regular, digamos, y lograr que las elecciones sean libres, auténticas y periódicas. ¿Sí? En esta materia de financiamiento, fiscalización, uso de recursos públicos o bien de financiamiento privado, uso de recursos privados para las campañas, tenemos este esquema, ¿verdad? Que explica lo que tenemos en la LEGIPE o en la Ley de Partidos Políticos. Y entonces eso. Luego, la estructura normativa. Lógicamente, lo que nosotros hemos inventado en las sociedades modernas contemporáneas es que pues tenemos derechos y obligaciones que están en el marco jurídico, que lo que el derecho trata de distinguir es lo que es lícito de lo que es ilícito, lo que es válido de lo que es inválido, ¿no? O de lo que es nulo. Y por eso el sistema de nulidades pues está basado en un conjunto de supuestos en que si se incurre en ellos, entonces el resultado es la invalidez de una elección o de la votación recibida en una casilla o la votación eh, eh, o de votos específicos recibidos en una casilla, ¿verdad? Y eso acarrea responsabilidades y sanciones. Ese es el esquema típico de una estructura normativa jurídica en donde hay estas 6 cosas: derechos, obligaciones, licitud o ilicitud, responsabilidades y sanciones. Esa es la forma como, pues, creemos que podemos resolver el tema del financiamiento irregular en las campañas y que incluso podemos llevar el tema hasta la nulidad posible. Luego, el derecho está construido pues por principios, derechos y garantías. Ya dijimos, hay principios valor y principios regla, y dentro de esos valores tenemos a los derechos humanos fundamentales, constitucionales. Está el artículo 9 de la Constitución: el derecho a la participación política es un derecho fundamental. Esos derechos se tienen que ejercer de acuerdo con el artículo 1 de la Constitución, en condiciones de igualdad real, sin discriminación y sin que pesen ningún tipo de factor como el sexo o el género o la condición socioeconómica o el credo religioso o el color de la piel. Entonces, tienen que ser ejercidos en condiciones de igualdad real. Y a eso le dedicamos también bastantes formas de protección. Las garantías. Las garantías son reconocer esos derechos primero en las leyes, segundo, que haya manera de exigir esos derechos ante una autoridad administrativa o ante una autoridad judicial, en este caso el INE primero, o los OPLES, y luego los tribunales electorales. También están las fiscalías para denunciar algunas conductas que pueden configurarse como delitos, ¿verdad? Estas eh, garantías no solo son jurídicas, son también más que jurídicas, son metajurídicas. O sea, necesitamos que haya mejor educación, cultura, prácticas, ¿no? Respeto, tolerancia, diálogo, valores democráticos para afianzar las garantías jurídicas. Si las garantías no jurídicas, que son estas que mencioné, no son sincrónicas con las garantías jurídicas, entonces podemos tener el más bello cuerpo jurídico normativo, ¿no? En la Constitución o en las leyes o en unos lineamientos muy lindos, pero que no se van a cumplir, porque hay prácticas como las que hemos mencionado de corrupción que lo hacen imposible. Entonces sí tiene que ver mucho con la calidad del contexto y de las garantías que no son jurídicas solamente, ¿sí? Bien, ahora los partidos políticos tienen prerrogativas. En todos los países tenemos por lo menos 3 grandes modelos de financiamiento y de fiscalización, dependiendo de las culturas y de los contextos. Por ejemplo, en los países
del mundo anglosajón, de cultura anglosajona, el financiamiento y la fiscalización son muy flexibles. En Estados Unidos se puede financiar todo lo que se quiera en las campañas. La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos así lo ha resuelto, sobre todo a partir de 2004-2005, eh, con algunos casos, sentencias emblemáticas. Y en Estados Unidos, por su cultura muy pragmática, pues al contrario de como nosotros lo vemos aquí, en Estados Unidos, el precandidato o aspirante que logra recabar más apoyos en dinero es el que debe ser candidato. Fíjense ustedes. O sea, Obama, el expresidente Obama fue muy exitoso en recabar muchas pequeñas y medianas donaciones de miles, millones de donantes privados, y eso lo condujo no solo a alcanzar la candidatura del Partido Demócrata a la presidencia de la República de Estados Unidos, sino a ganar la elección. Entonces, en el modelo anglosajón hay prácticas de mercado, ¿no? Muy libres en la política. Es decir, hay muchas transacciones, apoyos financieros para los candidatos, las limitaciones son mínimas, ¿sí? Y el sistema de supervisión también. Estados Unidos no tiene un sistema de supervisión, fiscalización, ni con mucho como el que tenemos nosotros en México. El modelo europeo continental pretende la equidad desde el derecho y el Estado. O sea, es más o menos como el que tenemos nosotros. Se pretende controlar todo el dinero que reciben los candidatos y los partidos para tratar de igualar precisamente en la contienda. Desde el siglo XIX que se vio que los grandes empresarios e industriales podían financiar y hacer ganar a sus políticos preferidos, socios, ¿no? En la política, pues también se preocupó, digamos, el Parlamento y los políticos, los propios políticos en Europa, en algunos países de Europa, por tratar de evitar que se inclinara la cancha y que los grandes burgueses capitalistas financiaran las campañas y desbalancearan el proceso electoral y después cooptaran, ¿no? Influyeran en las políticas públicas y las leyes. Entonces, pues también se limitó. Allá lo que operó es que se limita el monto de las donaciones. Además, tiene que haber una mayor o completa transparencia de quién le está donando a qué candidato o a qué partido, para que no ocurra lo que luego ocurre, según se sabe, en México y otros países de América Latina, en donde un mismo empresario le dona a tres diferentes candidatos y partidos para asegurar que gane alguno de los que él financió y que después se lo pague con algún esquema de los que ya vimos, evidentemente, de corrupción. Entonces, el modelo mexicano está entre esos dos. Por una parte, tenemos un fuerte esquema de financiamiento público a los partidos, como ya vimos, en dinero y en especie, desde franquicias telegráficas hasta acceso a el tiempo de radio y televisión, que también cuesta, ¿no? Y por otra parte también eh, tenemos pues un espacio para los donantes privados, que es el 10% del financiamiento público que se le entrega a los partidos políticos. Entonces los partidos pues evidentemente se han convertido en grandes organizaciones, burocracias con dinero y con capacidad de operación, y que incluso pues también ponen contra las cuerdas, como se dice, a los organismos electorales, ¿no? Estas prerrogativas partidarias en México entonces son directas o indirectas, ya dijimos, ordinarias para campaña o especiales. Incluso se prevé estos apoyos para determinados objetivos, por ejemplo, capacitar y entrenar a las mujeres para que sean eh, más participativas, que tengan una mayor capacidad de liderazgo y que puedan protagonizar en la política y ocupar cargos de representación política. Entonces, hay todo un esquema bien diseñado que está en las leyes para tal efecto. Luego tenemos un tremendo sistema de fiscalización.
del origen, monto y destino del financiamiento político electoral. Hemos desde 1996 obligado a que los partidos reporten, los candidatos reporten el origen y el uso del dinero en las campañas y hemos construido incluso un sistema de fiscalización en línea con los reglamentos correspondientes que maneja el Instituto Nacional Electoral para que todas las facturas de las compras que lleguen a hacer los partidos políticos automáticamente se suban a una plataforma y puedan ser observadas por la propia autoridad electoral. Aparte, la autoridad electoral tiene un sistema y recursos quizá no suficientes para darle seguimiento a todo el despliegue publicitario que ya sea en medios de comunicación o en el terreno, ¿verdad? En la calle con espectaculares, con eh, carteles promocionales, puedan hacer los partidos políticos o las candidaturas. Entonces, se supervisa constantemente la operación de los partidos y en su momento de los aspirantes a ser precandidatos, de los precandidatos a ser candidatos y de los candidatos a alcanzar el cargo de elección popular correspondiente. Nos hemos construido todo un sistema muy sofisticado para tal efecto. ¿Qué fue lo que pasó? Y hasta ahí vamos a llegar el día de hoy. Eh, ante este fenómeno tan complejo, los partidos políticos que suscribieron en el año 2012 el Pacto por México establecieron, fíjense ustedes, eh, que se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, el PRI sigue haciendo estas operaciones y lo peor es que también ya le copiaron esas prácticas otros partidos. Ahora todos los partidos que acceden a los gobiernos están haciendo las mismas prácticas que en su momento le criticaron al PRI. Y eso no puede ser porque eso adultera la política, eso desvirtúa la democracia y eso nos afecta a todos. Entonces, ¿qué fue lo que plantearon? Pues lo que plantearon es, vamos a poner 3 nuevas causales de nulidad en la Constitución y vamos a tratar de ser fieles a nuestros acuerdos y conseguir eh, que nos portemos mejor con base en nuestras propias promesas de tahúres que jugamos a las cartas de la política electoral. Así que colocaron al final del artículo 41 de la Constitución eh, unas adiciones en 2014 que son las siguientes. Dice, la ley establecerá el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Fíjense, graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. En 2014, los partidos acordaron lo siguiente, ¿no? Acordaron lo siguiente. Sí dice la Constitución, la ley establecerá el sistema de nulidades, el sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes en los siguientes casos. Pido que tengan en cuenta estos 3 elementos, ¿sí?
porque no solamente es acreditar las violaciones, sino que sean graves, dolosas y determinantes. O sea, no está tan fácil, ¿no? Es A, se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado. Luego B, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio o televisión fuera de los supuestos previstos en la ley. Y C, se reciban, que este es nuestro caso, o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. ¿De acuerdo? Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Pero al final, esta porción del artículo 41 dice, dichas violaciones deberán acreditarse, dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material. A ver qué quiere decir eso. Se presumirá que las violaciones son determinantes, fíjense esto, cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Y luego dice un párrafo final, en caso de nulidad de la elección, se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. ¿De acuerdo? Entonces, esto es con lo que hemos querido reforzar el modelo de control por la vía de las nulidades, de las conductas ilícitas como las que hemos comentado, de tal suerte que si se excede el gasto de campaña, se compra o adquiere cobertura informativa, o se reciben o utilizan recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en la campaña, hay que probar. Dichas violaciones deberán acreditarse de manera objetiva y material, deben ser, como dice aquí, arribita, graves, dolosas y determinantes, ¿no? Y pues eso dice el texto de la Constitución, se produce cuando haya una diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar menor al 5%. Entonces, parecería que si se acredita y la diferencia es esa, entonces se anula la elección. Y no hay más. Veremos mañana cómo se ha aplicado estas previsiones, pero por el momento lo que es importante tener presente es el esfuerzo que hemos hecho, que parece necesario, pero hasta el momento no suficiente, para regular y en su caso sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita o de los recursos públicos en la campaña, porque el artículo 134 de la Constitución y además el artículo 116
Para el caso de las entidades federativas y de los municipios, pues establecen que los recursos públicos se deben utilizar de manera imparcial, de tal suerte que no influyan los gobiernos establecidos en el proceso electoral y en las campañas políticas, afectando el principio de equidad en la contienda. Dice el artículo 134 en su parte final que eh, 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 los servidores públicos de todo el país eh, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. O sea, el artículo 100, si bien el artículo 41 dice esto, ¿verdad? El artículo 41, sí, pero hay que considerar el artículo 134, ¿verdad? Que dice claramente esto que acabo de leer y que voy a escribir para mayor eh, impresión, ¿no? Los servidores públicos, vamos, de todo el país, dice ahí de todos los ámbitos de todo el país, ¿no? De cualquier ámbito, ¿sí? Tienen, fíjense, en todo tiempo, no durante el tiempo de las campañas, en todo tiempo. O sea, si no hay campaña también. O sea, no pueden hacer esas operaciones de triangulación de los recursos, ¿de acuerdo? En todo tiempo, la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Obviamente las candidaturas también. Aquí hay dos principios, ¿de acuerdo? Está el principio de imparcialidad. Recuerden que dijimos arriba que hoy la estructura del sistema jurídico está hecha con principios valor y con principios regla, ¿sí? Además de reglas operativas. Entonces, aquí en el artículo 134 hay dos principios regla, ¿de acuerdo? Los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Entonces, esos dos principios, ¿por qué son principios regla? Porque si no se aplican con imparcialidad los recursos públicos y si se influye en la equidad en la competencia, entonces no se concreta lo que dice el artículo 41 de la Constitución, que dice las elecciones que tengan lugar en México deberán ser libres, auténticas y periódicas. ¿De acuerdo? Entonces, si hay parcialidad o si no hay equidad, si se usan estos recursos públicos, ¿verdad? De procedencia ilícita o de procedencia ilícita, o se adquiere cobertura informativa o tiempos en radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley, o se excede el gasto, topes de campaña en un 5%, entonces se produce, si se acredita, la nulidad de la elección. ¿De acuerdo? Pero el sentido que yo propongo que captemos y que tengamos presente es que el fondo de este asunto es el que las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas, y que el ejercicio de nuestros derechos políticos, que son fundamentales, votar, ser votado, asociarse con fines políticos, en paridad, con respeto a las minorías, sin violencia política, ¿no? Y sin discriminación, ¿sí? Esos valores en los que nosotros creemos y eh,
pretendemos practicar en una sociedad democrática y en un sistema político y jurídico democrático. Bueno, pues esos valores se cumplan porque aplicamos los principios regla, que es equidad, imparcialidad y los otros que ya mencioné, sí, certeza, legalidad, independencia, objetividad, máxima publicidad, ¿sí? Esa es la idea. Y el artículo 134 también dice eh, que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los partidos, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias o entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener un carácter institucional, fines informativos, educativos o de orientación social, pero en ningún caso esa propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, porque también afectarían el principio uh, operativo o el principio regla de la equidad en la contienda y de la imparcialidad en el uso de los recursos públicos, ¿no? Entonces, los recursos públicos no son solo en dinero, los recursos públicos son recursos humanos, recursos técnicos, ¿sí? Recursos materiales, no solo recursos financieros. Entonces, aquí está la configuración de el contexto y las reglas del sistema que protegen la validez de una elección en contra de esta causal en particular, de esta conducta ilícita probable, y que se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. ¿De acuerdo, compañeros? Esta es la, digamos, la filosofía de la Constitución o que hemos colocado a través del proceso legislativo en la Constitución para que, digamos, podamos entender de qué se trata este tema que estamos viendo hoy y que terminaremos de ver mañana. Obviamente, esta construcción constitucional jurídica se ha nutrido de casos emblemáticos y muy tristes. Apenas logramos la alternancia presidencial en el 2000, quedó al descubierto en 2002 que el entonces presidente Vicente Fox había diseñado con su equipo de campaña una ingeniería financiera que permitió que recursos de procedencia irregular por fuera de lo permitido llegaran a su campaña y que fueron trasladados desde el extranjero a México a través de un sofisticado sistema de transacciones bancarias y financieras, ¿sí? Y aún así, pues siguió siendo presidente, ¿verdad? Y a la fecha va a las marchas y reclama democracia. La segunda es el caso Pemex, que supone o supuso el que de la empresa paraestatal se le transfirió dinero a través del sindicato de Pemex, muy posiblemente hasta donde se pudo probar al Partido Revolucionario Institucional para la campaña del año 2000. Y pues emergió la figura y el lema, porque no le probaron, aunque le buscaron, que el PRD, que Andrés Manuel López Obrador hubiera hecho algo parecido y con eso se proyectó hacia la candidatura presidencial del año 2006 y más adelante del año 2012, hasta ganar la elección en 2018. Veremos mañana el caso Veracruz, en donde también se pudo documentar este tipo de operaciones para utilizar recursos públicos para las campañas y el caso de la elección presidencial 2012, el caso Monex, el caso Soriana, y también vamos a echarle un ojo a que después de la reforma constitucional electoral de 2014, que se creó todo este sistema nacional anticorrupción y que tratamos de reforzar los mecanismos de control a través de la unidad de la inteligencia financiera, con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales,
tratando de contener este fenómeno, de regularlo, de desincentivarlo, revertirlo, pues hemos tenido casos más recientes. ¿Sí? El caso Sinaloa, pues eso fundamentalmente el problema de la delincuencia organizada, el caso Tamaulipas, vamos a echarle un ojo a esos casos, pero digamos aquí también creo que debemos de echarle un ojo para ser equilibrados y justos al caso del fideicomiso. El fideicomiso um, ¿Fue aprobado? ¿perdón? El fideicomiso por el bien de todos, el de Morena, ¿sí? ¿Y cuál otro? El Alfobaproa. Bueno, ese fue otro caso también en el año 1995-96. Pero imagínense, seguimos teniendo el problema, ¿no? Sigue habiendo dinero bajo la mesa, sigue habiendo flujos de efectivo, que además se preparan con tiempo de antelación. Por ejemplo, para las campañas que vienen, pues ya ese dinero, según ha documentado el doctor Luis Carlos Ugalde, ¿no? Ya está, digamos, preparándose para ser invertido en las campañas del 2024. ¿Cómo le hacemos? O en la de Coahuila o la del Estado de México, ¿no? Entonces, es un problema no solo de México, es un problema que lo mismo se da en Argentina, que en Brasil, ¿no? En algunos más y en otros menos. Bueno, hasta en los países más desarrollados, en Alemania, le han colocado una multa enorme al expresidente alemán Helmut Kohl en su momento. No, es Schroeder, por también financiamiento ilícito a la campaña, a su campaña, allá por parte de las grandes corporaciones públicas. No perdamos de vista que está en su casa, pero está cumpliendo una condena de 2 o 3 años el expresidente francés, ¿sí? Por haber recibido financiamiento ilícito para su campaña. El expresidente, antes de actual presidente, de Macron, el anterior a él, el que se rasgó las vestiduras por sacar de la cárcel en México a la señora eh, eh, ¿Sarkozy? Sarkozy. el presidente Sarkozy, exactamente, que en el documental, ¿no? De la señora Florence Cassés dijo es que no lo puedo permitir, va contra la moral pública francesa, está en la cárcel en su casa, ¿no? Por haber recibido financiamiento ilícito para su campaña, para su reelección, por parte de una famosa firma de perfumes franceses. Entonces, bueno, pues me parece es una cuestión consustancial a la naturaleza o a la práctica humana de lo social y lo político, ¿no? Y que no podemos detener, o sea, decir lo mismo en la época de la prohibición del whisky, la Gran Depresión. Al Capone financiaba a los políticos de Estados Unidos y se dice que algunos mexicanos también, ¿no? Y, y es un problema muy serio, ¿no? De carácter moral, privado, público, jurídico, político, de la democracia, pues porque nos gusta la buena vida, al parecer, ¿no? Y nos gustan los excesos y nos gusta, si no a todos, pues a algunos o a muchos, ¿no? Y entonces, pues podemos brincarnos las tablas e incurrir en estos ilícitos para satisfacer deseos, preferencias, ¿no? Necesidades o gustos, sueños, anhelos, ¿no? Y como dicen, en arca abierta hasta el justo peca, ¿no? Es decir, que puede ser que haya también aquí una consideración de que si es un problema de las garantías jurídicas o si es más allá de las garantías, es un problema también como hemos tratado de subrayar esta mañana,
es un problema de las prácticas, ¿no? De la cultura, de la forma como pues vivimos, protagonizamos y nos representamos el mundo, ¿no? Y de la integridad de las personas y de los grupos sociales. Compañeros, o sea, he querido colocar este contexto así fuerte, ¿no? Para que, pues mañana veamos los casos y veamos en qué estado se encuentra, qué balance y qué perspectivas. Yo les pediría que ustedes pensaran, indagaran un poquito qué propuestas, ¿no? Para poder resolver de mejor manera esta problemática, ¿no? Porque ha habido de diferentes. Miren, en Guatemala les pongo un ejemplo, ¿no? En Guatemala el grado de corrupción, la captura del Estado por parte de los propios empresarios, ¿sí? Agrupados en una organización nacional que se llama la CACIF. La CACIF en Guatemala es una confederación de agricultores, comerciantes, industriales, ¿sí? Es así como que la suma de todos los empresarios más poderosos de Guatemala, reunidos en una confederación, y ellos ponen y quitan políticos y presidentes. El presidente guatemalteco, como institución presidencial, es el más débil de América Latina, junto con el presidente peruano. Si abren ahí la prensa hoy en la jornada, ayer, dicen marcha contra el presidente. El fiscal general de Perú está pidiendo la destitución del presidente de Perú, ¿no? En Guatemala, la fiscalía también es poderosa y también lo es la Corte Constitucional guatemalteca. El presidente guatemalteco es muy débil, tanto en Perú como en Guatemala. El Congreso solamente tiene una cámara, ¿no? Y eh, este, los gobernadores de las provincias, los dos son estados centrales, no son estados federales, hasta no hace mucho tiempo no eran electos, eran designados por el presidente de la República. Aún así, los empresarios influyen fuerte y por supuesto el crimen organizado. ¿Qué es lo que llegaron incluso a hacer en Guatemala ante tal grado de corrupción que están ahí sí peor que nosotros? Nombrar a un fiscal internacional, ¿sí? Entonces, esa Comisión Internacional contra la Corrupción, la CICIG, operó con un personaje, gran abogado jurista colombiano, que tenía la capacidad de investigación, fue nombrado por la ONU, ¿sí? Por la ONU. Es como si nosotros tuviéramos aquí adentro a un fiscal internacional que estuviera investigando los ilícitos, ¿no? Como por ejemplo lo de Ayotzinapa, ¿no? Que está un grupo de expertos internacionales, pero pues fueron contratados por el Estado mexicano por una recomendación, bueno, pero en Guatemala esto fue un convenio con la ONU y nombraron a este personaje y él indagó casos de ilicitudes graves y digamos que presentó las denuncias ante la Fiscalía General del país. En Guatemala está en la cárcel dos expresidentes y una vicepresidenta. ¿Saben por qué? Porque la ex vicepresidenta de Guatemala eh, vendió al público que habían contratado con una empresa internacional una pócima, escuchen esto, una pócima para limpiar el principal lago que está en la salida afuera de la ciudad de Guatemala, de la capital. Es como si nos vendieran a nosotros una pócima, ¿no? Para limpiar Xochimilco, ¿no? Una cosa así. Y compraron esa pócima y los contratos que hicieron, de ahí le dieron el dinero para financiar la campaña. ¿Qué les parece? Además, en la aduana del aeropuerto de Guatemala y de varios aeropuertos de Guatemala montaron un sistema de corrupción en donde todos los que operaban en esas aduanas
estaban en el entendido de que tenían que cobrar un sobreprecio, ¿sí? Para poder de allí tomar el dinero y pasárselo a esta pareja además asociada del presidente y la vicepresidenta. Hasta que los descubrieron, porque claro, hubo una investigación de que la famosa pócima era un fraude, imagínense, ¿no? Que un vicepresidente o vicepresidenta venda que con una pócima se pueden, o sea, con un líquido, y fue al lago y dijo, miren, aquí está el líquido que nos va a resolver el problema, ¿no? Y compraron galones y toneladas de ese líquido y fue un fraude. Entonces, pues la inventiva humana y la creatividad es muy desarrollada para estas prácticas. Y por lo visto ustedes, y por lo visto yo también, hemos decidido actuar no de ese lado, sino del otro, ¿no? Del lado de los que estudian esto para ver si lo podemos controlar, prever, regular, resolver. Entonces, como dijo un amigo, dijo, bueno, pues allá ustedes, han decidido actuar del lado que la cuesta está más hacia arriba y no hacia abajo. Pero los felicito por su decisión de estar en este diplomado, de conocer esta información, estas causales de nulidad y estas prácticas, porque los que estamos de este lado, pues nos cuesta mucho trabajo, ¿no? El poder meter orden, integridad y, digamos, virtud en las prácticas democráticas, si es que el sistema jurídico pues no es suficiente para poder lograr pues, elecciones libres, auténticas y periódicas. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Muy bien, pues entonces mañana le seguimos. Estoy muy a gusto conversando sobre este tema. Es crucial porque pues aquí, sí o no, ¿no, Carla? Aquí se juega el resultado de la elección, ¿no? El próximo año está muy interesante, por eso lo tomé este diplomado, porque el próximo año las nulidades. Exactamente, y porque fíjense ustedes qué difícil estos tres En el aspectos. 24. Sí, en el 24, bueno, el 23 estaba México y Coahuila, que ahí va a haber también un torneo, como ya lo hubo hace 6 años, de prácticas ilícitas que fueron documentadas, pero que no fueron suficientes para anular la elección, ¿eh? Entonces, y, este, y después el 24, se van a renovar más de 20,000 cargos, como en 2018. 8 gubernaturas, 30 congresos locales, 128 senadores, si es que la reforma electoral no los alcanza, ¿verdad? Y 500 diputados, otro caso también, más múltiples ayuntamientos de todo el país. Entonces, claro, lo que hay que observar y tener presente es que ya están caminando estos operativos ilícitos. No, porque claro, porque no se va a hacer el día de la elección, pues no, ni se va a hacer durante la campaña, no. Este terreno ya se está sembrando, que es lo que dice Luis Carlos Ugalde. Mientras no detengamos esa triangulación y esas prácticas de estar desviando y, digamos, haciendo estas ingenierías financieras sofisticadas, ¿no? Y de recursos, vamos a seguir viendo lamentablemente dos cosas. Uno, que si no ajustamos las reglas, difícilmente habrá una nulidad de la elección, porque habrá también más sofisticación en las tecnologías para evadir la ley. No, vamos. Y segundo, vamos a ver la defraudación ciudadana y democrática, porque vamos a ver que va a aumentar todo este volumen de transacciones ilícitas y los que perderemos seremos los ciudadanos. O sea, ¿cómo le hacemos para evitar que eso siga ocurriendo? Esa es la pregunta, ¿no? Y solamente así podemos, digamos, pensar en que la democracia, o este es uno de los elementos clave que la democracia mexicana, como la de otros países, pueda realmente aumentar su calidad. ¿De acuerdo? Ese es el punto, la relevancia de este tema. Muy bien, pues entonces mañana vemos los casos y vemos a ver qué cosas podemos encontrar, googleen un poquito, al final le podemos dedicar un tiempecillo para ver qué propuestas, cómo cruzar los sistemas. Por ejemplo, el sistema fiscal, financiero, bancario, con la
con la Fiscalía de Delitos Electorales. O sea, ¿cómo le hacemos? Y si esos expedientes tendrían que formar parte del expediente judicial electoral, ¿no? Para decir, oye, mira, hay todos estos elementos y entonces hay más evidencia, vamos a anular la elección. Ahora, no se trata de anular la elección, ¿por qué no mejor prevemos desde antes, ¿no? Para no tener que llegar a la nulidad. Bueno, eso sería lo ideal, ¿no? En lo que estaba trabajando el doctor Santiago Nieto, que era precisamente desde la unidad de fiscalización, ¿no?, de inteligencia financiera, y suponemos que lo está haciendo el actual titular, que es desactivar estos circuitos por donde corre ese dinero, pues, o sea, ¿no?, para poder impedir que efectivamente después se conviertan en efectivo y entren en las campañas. Bueno, pues lo dejo de tarea, ¿no? Urgente para mañana, ¿de acuerdo? Muy bien, cuídense mucho y mañana nos reencontramos por aquí, ¿eh? Que estén ustedes muy bien. Muy Gracias. buenos días. Hasta luego y muchas gracias a la maestra Kenia Hernández por su Hasta luego. acompañamiento. Sí.